Abrimos hoy nuestra Biblia en Romanos capítulo 10 y vamos a reflexionar un poco sobre el contenido de ese capítulo. Recordaréis, los que estáis siguiendo la serie, que el apóstol Pablo está hablando específicamente del contraste entre Israel en cuanto a salvación, lo que es el pueblo de Israel, las promesas y lo que Dios hace con él para salvar a ese pueblo, teniendo en cuenta, advierto anticipadamente, que Dios no quiere la muerte de ningún pecador. La idea de que Dios ha escogido a algunos para condenación no está en la Biblia. Es verdad que ha escogido a algunos para salvación, pero no para condenación. Por tanto, el apóstol sigue insistiendo en la razón por qué Israel no se salva y hay gentiles que se salvan. Y lo que está considerando Pablo es la posición de unos y otros respecto al único canal de justificación. La justificación no es por obras de la ley, es por gracia mediante la fe. De manera que yo os invito a que leáis con calma el capítulo 10 y luego confirméis lo que estaremos reflexionando sobre él mismo en estos momentos de la consideración sobre Romanos. Cuando vamos al capítulo 10 encontramos una estructura que es bastante fácil de entender y que podemos utilizar para analizar el capítulo. En primer lugar, Pablo habla de la ignorancia voluntaria del canal de salvación y comienza hablando primeramente de cuál es su deseo personal, versículos 1 y 2 en relación con el pueblo de Israel. En segundo lugar, habla de la descripción de la justicia legal, versículos 3 al 5. Luego, la descripción de lo que es la justicia por la fe, versículos 6 al 11. A continuación sigue hablando de la ignorancia del carácter universal de la salvación, versículos 12 y 13, y termina mencionando la ignorancia de la proclamación universal del Evangelio, versículos 14 al 21. Por tanto, Pablo comienza hablando de la ignorancia que Israel tiene del canal de salvación. Y notad cómo escribe, lo que él dice. Vamos a ir leyendo los textos a medida que los consideramos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol está deseoso, ama a su pueblo, ama a sus hermanos y está interesado en la salvación de ese pueblo que por rebeldía contra Dios se estaba perdiendo y se está perdiendo, lo mismo que los gentiles que no quieren creer en el Señor. El anhelo de Pablo menciona ahí una palabra en el texto griego muy intensa, que es la angustia, el deseo, la complacencia, la voluntad de su propio corazón. Y la traducción más frecuente que se hace en castellano de ese término griego es precisamente el que tenemos aquí. El anhelo, el deseo de mi corazón. Personalmente, Pablo desea algo muy especial para los israelitas, compañeros de nacionales suyos, y Pablo desea voluntariamente esto delante de Dios en oración. Notad el versículo: la oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo entiende bien el canal de salvación. Pablo ha sido salvo siendo del pueblo de Israel y él dice: yo deseo, anhelo que todo el pueblo de Israel sea salvo como yo lo soy. Porque les doy testimonio, versículo 2, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo afirma que Israel es un pueblo celoso de Dios. Esta misma palabra se utiliza en la versión Septuaginta para hablar de dos personas en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es Finé, hijo del sacerdote Eleazar, que en un compromiso de obediencia a Dios, no consintiendo en la unión desobediente de los hombres de Israel con mujeres madianitas, intervino violentamente para defender el honor de Dios delante del pueblo. Otro es Elías, y este profeta Elías, en medio de la impiedad nacional de su tiempo, dice: yo he sentido un vivo celo
por Jehová de los ejércitos. Por tanto, este celo a Dios, los israelitas en el tiempo de Pablo lo estaban derivando al celo por la ley. Es decir, practicaban las normas legales con todo esmero, eran enormemente celosos de las cosas de Dios, y el apóstol se incluía antes de conocer a Cristo en el mismo entorno, celo por la ley. Pero este celo por Dios era un celo equivocado, porque no es, dice el versículo, conforme a ciencia, es decir, con una inteligencia, un entendimiento pleno de lo que realmente es la salvación. Ellos se habían, permitidme la expresión fuerte, pero es así, se habían fanatizado en el asunto religioso. Para ellos el camino de la salvación no era suficiente simplemente por creer. Ellos habían cambiado el plan de Dios y le habían añadido a la demanda de salvación por gracia mediante la fe, le habían añadido todo un sistema religioso. Y su mayor problema consistía en la abierta oposición y lucha contra el Señor, contra el Salvador. Ellos no podían admitir que Dios haya enviado a su Hijo para ser el único Salvador del mundo y que la salvación y la justificación se alcanzaba o se alcanza por gracia mediante la fe. Ellos adoraban a Dios, pero no admitían la doctrina, eran celosos por la ley, creyendo que en el sistema legal ellos podían alcanzar la justificación. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. De manera que lo que ellos han tratado de hacer o estaban tratando de hacer era, desconociendo voluntariamente la justicia de Dios, ellos aceptaban o establecían, mejor dicho, su justicia personal propia, no en base a la obra de Cristo, sino en razón al cumplimiento de la ley. Ellos hablaban del Antiguo Testamento y de la ley como algo que había que cumplir, que había que llevar a cabo para alcanzar la justificación. Y Dios le dice que el pueblo, este pueblo, habla por medio de Isaías, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero mi atención, la obediencia a los mandamientos míos es como si fuesen mandamientos de hombres que le fueron enseñados. No aceptaban la instrumentalidad de la fe para la justificación. Al ignorar voluntariamente la justicia de Dios, establecían otra justicia para alcanzar, según ellos, la justificación de sus pecados delante de Dios, y era su justicia personal. La Biblia enseña, Pablo recuerda, que la única forma de salvación es por gracia mediante la ley. Ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo, un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. De manera que estos se oponían con su justicia en una práctica teórica de la ley como vía para salvación. En lugar de ver a Cristo como el Salvador, veían a la ley como medio de salvación. Y esto es un problema, porque ya hemos estudiado, ya hemos considerado antes que la ley no fue dada por Dios para justificación, sino para detectar el pecado. Ellos trataban de cumplir totalmente la ley, en la potencialidad en que podían, de cumplir los mandamientos, las ordenanzas, eran rígidos, eran estrictos en eso, pensando que Dios vería, bueno, mira tú, están haciendo cosas conforme a la ley, por tanto pueden vivir de acuerdo con ella y ser justificados. Pero ellos olvidaban que la justicia humana, tal como enseña el Antiguo Testamento, es delante de Dios como sociedad. Leo Isaías capítulo 64 y versículo 6, en donde dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ahora Pablo aprieta un poco más en la desorientación que los judíos tenían para alcanzar la salvación por el único camino, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y dice en el versículo 4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La ley
establecía una serie de parámetros y la meta de la ley era alcanzar o llevar a la comprensión de que las demandas de la justicia divina eran inalcanzables para el hombre y que el hombre solamente podría ser salvo por gracia mediante la fe. La meta de la ley, en el sentido en que Pablo dice aquí, es Cristo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es justicia para todo aquel que cree. Si no encontramos a Cristo, no buscamos a Cristo, no creemos en Cristo, no es posible alcanzar la justicia que Dios requiere para declarar justificado al pecador. La ley del Espíritu, no la ley de la letra, nos libra de la penalidad del pecado. Y Pablo dice en el capítulo 8 y en el versículo 2 las palabras que ya hemos considerado. Vamos a Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley que detecta el pecado, denuncia el pecado y condena al pecador a morir, es transformada, es cambiada por una acción divina que justifica al que cree mediante la obra redentora de Jesucristo. Por tanto, el final, el término de la ley tiene que ver precisamente con Cristo. Y este final de la ley no significa que deje de tener ninguna efectividad o que sea mala, sino que Cristo es justicia a todo aquel que cree. Si Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, no hay duda ninguna que tenemos que entender todo el ámbito de la salvación, no solo el de la justificación, sino también el de la santificación. Es decir, nosotros somos santificados en Cristo y Cristo se hace potencialmente operación o elemento de vida para la santificación. Cristo vive en el cristiano y el Espíritu Santo reproduce las características morales de Cristo en la vida cristiana, por lo que no solamente lo justifica del pecado, sino que también lo lleva en el camino de la santificación. Versículo 5, porque Moisés describe así la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y está citando aquí el libro de Levítico, el capítulo 18 y versículo 5. Ahora notad lo que dice en el texto del Antiguo Testamento. El hombre que haga estas cosas vivirá. ¿Qué quiere decir? ¿Que la justicia de Dios se alcanza por las obras de la ley? No. Dios había advertido a Israel de las consecuencias de vivir conforme a su voluntad en una vida de sujeción a lo que él había establecido para la vida del hombre. Leo Levítico capítulo 18 versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Luego lo que está diciendo es que la ley cumplida puede justificar. No, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todo. De manera que en la más mínima caída de un hombre que hipotéticamente pudiera cumplir la ley, no obtendría justificación. Lo que está diciendo Dios es que estos mandamientos determinan el modo, el estilo de vida que yo quiero. Y cuando tú estás viviendo conforme a lo que yo he establecido, estás teniendo una vida consonante o conforme con lo que yo quiero para el hombre y especialmente para su pueblo. Pablo pasa a hacer ahora una descripción de la justicia de la fe, versículos 6 al 11. Dice el versículo 6, pero la justicia que procede de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. Y vuelve Pablo a tomar una referencia del Antiguo Testamento, del Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, adaptándolo un poco para aplicarlo a Cristo. Pablo personifica la justicia como si ella misma hablase, de ahí esa construcción tan especial.
porque el mandamiento que yo te ordeno hoy, dice el Deuteronomio 30, el mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ahora, Pablo habla de un dicho en el corazón del hombre, pero lo aplica a Cristo. Cristo, nadie puede subir al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra a fin de que muriese por los pecados nuestros y pudiésemos en su muerte encontrar el perdón de los pecados, la vida eterna y la justificación. Subir al cielo para el hombre, no por su propio esfuerzo, es imposible. Dios no permitiría, porque su plan eterno lo determinaba de otra manera, una acción del hombre en cuanto a salvación. Dios hizo descender desde el cielo a su Hijo para salvar a los pecadores. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, leemos aquellas palabras tan importantes que referido al verbo eterno de Dios dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si el hombre no puede alcanzar lo que necesita haciendo descender a Dios del cielo, es imposible, lógicamente es una expresión que casi sería una hipérbole de posibilidad. Si el hombre no puede hacer nada para llevar a cabo el proceso de salvación, si todo esfuerzo para la justificación es vano, no tiene más recurso que aceptar por la fe la obra divina de la justificación. Añade, versículo 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Este término abismo no está sugiriendo ni muchísimo menos que Cristo haya descendido a algún lugar en el centro de la tierra o en el mundo de los muertos o cualquier cosa de ese tipo. Esa es una invención teológica que no tiene sustento bíblico. Abismo aquí significa, usado por Pablo en este versículo, significa simplemente el lugar de los muertos, es decir, la tumba, de donde nadie puede salir por esfuerzo personal. Cualquier intento humano sería un rechazo de resucitar a Cristo, sería un rechazo de la obra efectuada por Dios mismo en su gracia para justificar a todo aquel que cree. El triunfo sobre la muerte obedece a la misma obra salvadora de Dios y en modo alguno ninguna acción humana podría alcanzar ese objetivo. Versículo 8 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Es decir, el mensaje de salvación está a la altura de cualquier persona que lo escucha y que lo puede recibir. La justicia de Dios, que procede de Dios, se proclama al mundo de los hombres, que incluye, sin duda alguna, también al pueblo de Israel. No podemos olvidar que Jesucristo el Señor predicaba el evangelio de salvación del reino y que Nicodemo recibió un mensaje de parte del Señor diciendo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino, es decir, no puedes obtener la salvación. ¿Mas qué dice? Esta es la palabra que predicamos. Y viene el orden de la salvación. Primero, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar con la boca que Jesús es el Señor es admitir a Jesús. Notad el nombre que utiliza Pablo ahí, que es el nombre utilizado para referirse especialmente a la humanidad de Cristo, que si tú confieses que Jesús, el hombre de Nazaret, es el Verbo encarnado, por tanto es el Señor. Primera confesión, tienes que admitir que Jesucristo es el Señor. Los judíos, especialmente los líderes religiosos y los que estaban influidos por ellos, negaban absolutamente que Jesús fuese Dios. Aquí te exige, cree que Jesús es Dios manifestado en carne y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer no intelectualmente, sino con el corazón. El corazón es el asiento de la vida, la razón de la vida, la forma de la vida, y en esta expresión simboliza la misma identidad de la persona. Tienes que creer
personalmente en Cristo y creer con el corazón. La salvación no se alcanza por una fe intelectual que reconoce que Cristo es el único salvador de los pecadores. La salvación se alcanza cuando tú depositas tu fe en el único salvador y único mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Versículo 10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El corazón cree, es decir, se entrega incondicionalmente al Señor, al Salvador, reconociéndolo como el único mediador entre Dios y los hombres y el único camino de salvación. Cuando la persona con el corazón cree en Cristo, entrega al Señor su vida. A veces nosotros invertimos un poco los conceptos. Yo no digo que esté mal decirlo de esta manera, simplemente quiero que reflexionemos un poco. No es importante que yo quiera recibir a Cristo. ¿Sabes? Lo importante es que Él quiere recibirme a mí. Y aquí cambia mucho el sentido. Yo con el corazón no pido a Cristo que entre, le entrego mi vida. Y lo sorprendente es que el Salvador recibe esa vida de un pecador que vuelve incondicionalmente a Él para otorgarle el perdón de los pecados y la vida eterna. Porque todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Es decir, cuando una persona deposita su fe en el Salvador, no tiene ningún problema de seguridad de salvación. Hemos visto versículos a lo largo de la carta que lo afirman contundentemente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5, versículo 1. Está también aquel texto impactante del capítulo 8, versículo 1. No hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando una persona cree en Cristo, deposita su vida en Cristo, no es avergonzado en el sentido de que no pierde la realidad de la promesa de Cristo, se cumple en su vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por tanto, no es avergonzado nadie que deposita su fe en el Salvador. Avergonzado en el sentido de alcanzar la justificación también. Por las obras de la ley no la puede alcanzar, pero sí por la fe depositada en el Salvador. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, que es rico para con todos los que le invocan. Los judíos tenían la idea imbuida a lo largo del tiempo que solo la salvación correspondía a los judíos. Indudablemente Dios había prometido a ellos de una forma especial algunos beneficios, algunas bendiciones que ya había pactado, digamos así, en los tiempos de Abraham y de los patriarcas, pero lo que sí ellos entendían era que los gentiles no podían acceder a la salvación si no entraban en el pueblo de Israel, si no se circuncidaban, si no guardaban la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice, no hay ningún tipo de diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no hay un pueblo especial destinado a salvación y un pueblo de segundo nivel que difícilmente puede alcanzar la salvación. Dios es el mismo para judíos y para gentiles. No hay cambio, no hay diferencia y todos unos y otros son salvos por gracia mediante la fe. Porque todo aquel, versículo 13, que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar significa clamarse, significa dirigirse a Él, significa reconocerlo como lo que Él es. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedir, valga la expresión, al Señor que lo reciba como pecador. Y cuando tú crees que Él es realmente el Salvador de los pecadores e invocas su nombre y clamas por salvación, Dios perdona tus pecados y eres salvo. Ahora Pablo entra a una cuestión. Si los judíos se están extraviando porque han trazado una vía de justificación que no es posible, si ellos creen que pueden ser salvos por el cumplimiento de la ley y no es posible, necesitan oír un mensaje. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Porque indudablemente el pueblo de Israel
que había visto las obras de Cristo, que conocía que el Señor había descendido para alcanzar a los pecadores que tenían el testimonio de acciones que lo identificaban como el Mesías, que habían recibido en la historia que había muerto en una cruz. Ellos no creían en Cristo porque los líderes del pueblo de Israel decían que no había resucitado, que simplemente los discípulos habían abierto el sepulcro y se habían llevado el cuerpo del Señor, que la resurrección de Cristo era una invención y que si no había resucitado tampoco había ascendido a los cielos, no era, como los cristianos decían, el único Salvador y el único mediador. Ahora, ¿cómo van a creer? Porque hay que anunciarles el mensaje. Y ese mensaje de salvación está encomendado a aquellos que, siendo salvos, van por todo el mundo y predican el Evangelio. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, habían oído, pero habían oído en un mensaje distorsionado. Y de pronto ahora viene el Evangelio para proclamar la realidad de la salvación en Cristo Jesús, la única forma de alcanzarla por gracia mediante la fe, y el único Salvador, que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El mensaje del Evangelio tiene que ser llevado a ellos, lo mismo que al resto de la gente en la tierra. Permíteme un paréntesis aquí. Predicar el Evangelio. No predicar un Evangelio. El apóstol Pablo ha dicho en el capítulo 1 y versículo 17 de esta carta, ha expresado la gran verdad del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero nota esto, el poder de Dios está en el mensaje del Evangelio. No en un mensaje evangélico, sino en el único Evangelio. El Evangelio, el mensaje de salvación, obedece a la expresión del plan de redención, es decir, a la comunicación de la salvación. Y si el plan de redención procede de Dios y es eterno, el Evangelio procede de Dios y es eterno. No hay ninguna posibilidad de, alterando el mensaje, se salve el hombre, porque no hay otro Evangelio. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Gálatas, advierte seriamente de esto. Si alguno de nosotros o incluso un ángel del cielo anuncia otro evangelio, sea anatema. Solo el evangelio bíblico, solo la palabra de la cruz alcanza a los perdidos para salvación. En un tiempo del evangelio light, en donde no se menciona el pecado, donde no se habla de alguna manera de la condenación eterna del pecador, simplemente se le dice al pecador que aunque tiene alguna enfermedad espiritual puede ser sanado por el médico divino, y se le invita a que reciba a Cristo, que está suplicándole para entrar en su corazón. Esto no produce ninguna salvación, produce convicciones, pero no conversiones. Y ahora, ¿cómo predicarán si no son enviados? No solamente hay que tener los predicadores, hay que enviar los predicadores para anunciar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Y refiriéndose a estos, utiliza el apóstol las palabras de este versículo 15. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. ¿El Evangelio es un mensaje que anuncia libertad? Sí. ¿Perdón? Sí, pero anuncia paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero, versículo 16, no todos obedecieron al Evangelio. Y está preparando Pablo el terreno para hablar en el capítulo siguiente de un grupo, de un remanente que Dios ha seleccionado de ese pueblo rebelde, que es el pueblo de Israel, para salvación. Así que, dice Pablo, versículo 17, la fe viene del oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. Y este versículo tiene ciertas dificultades interpretativas. No hay duda ninguna que la fe no surge del hombre como algo natural. La fe nace por la acción del Espíritu cuando el pecador oye el mensaje de salvación. Pero hay algo importante. El oído espiritual del hombre natural
está cerrado a la palabra de la verdad. Por tanto, es la palabra de Dios que dice espiritualmente a ese oído, oye, cuando se abre el oído para escuchar el mensaje, y la fe se produce, se genera por la acción admirable de Dios. Porque la salvación, tanto en gracia como en fe, no es asunto de hombres, es el resultado de la obra de Dios. Yo quiero enfatizar bien claramente esto. Solo Dios salva. El hombre no tiene nada que hacer en cuanto a la salvación, sino obedecer y creer al Evangelio. Por tanto, es responsable de su propia condenación cuando se niega a aceptar el mensaje de Dios. Pero, Pablo dice, pero vamos a ver, ¿este mensaje no lo oyeron los judíos? ¿No conocen esta verdad? ¡Claro que la conocen! Jesús habló a Nicodemo, tú que eres un hombre tan ilustrado entre la nación de Israel, ¿no conoces qué es, cómo se produce el nuevo nacimiento? ¡Claro que sí! Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y sus palabras hasta los confines de la tierra. Pero el pueblo de Israel es un pueblo rebelde y contradictor. Además digo, ¿no ha conocido esto Israel primero? Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a iras. E Isaías dice resueltamente, yo fui hallado por los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Es decir, Dios está diciendo al pueblo de Israel, yo voy a generar celos en vosotros para que os deis cuenta que hay pueblos que vosotros ignoráis y despreciáis que se han vuelto a mí. Pero ¿cómo encontraron estos pueblos a Dios? Porque Dios se dejó hallar por estos pueblos. Me manifesté, dice él, a los que no preguntaban por mí. Dios se ha revelado y el mensaje del Evangelio, que es para Israel, por supuesto, alcanza al resto de los pueblos. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y contradictor. Permíteme preparar ya el terreno para el capítulo siguiente. Y quiero invitaros a un pasaje del Evangelio según Juan, capítulo 12. Evangelio según Juan, capítulo 12, en el ministerio de Jesús, en donde el Señor dice sobre la incredulidad de los judíos. Versículo 37, Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tan grandes señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también Isaías dijo, ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Dios había cegado el entendimiento de ese pueblo para que, aunque viesen realidades espirituales, no las entendiesen y no se salvasen. Y decimos, vaya, este Dios es un Dios injusto. Está pidiendo responsabilidades cuando primeramente endureció el corazón de ellos. Te recuerdo que Dios confirma la dureza del corazón de ese pueblo. Y el apóstol dice que Dios se ha dirigido permanentemente por tiempos a un pueblo rebelde y contradictor. Y una vez y otra vez a lo largo del tiempo Dios llamó a ese pueblo a arrepentimiento y ellos despreciaron el llamado de Dios. Y Dios llamó a ese pueblo a una conversión sincera de corazón, creyendo en sus palabras y viviendo consonante con su voluntad. Y ellos lo han rechazado. Y de pronto Dios dice, basta. Y confirma la dureza del corazón de ellos, no que Dios los haya endurecido voluntariamente, sino que confirma la dureza de ese corazón rebelde contra él. Y este pueblo no puede creer, salvo aquellos que por la misericordia de Dios, lo veremos en el siguiente capítulo, son escogidos como un remanente por gracia de esos que merecen solo la condenación. Queridos hermanos,
y amigos. Sé que esta parte de la Escritura es contradicha permanentemente. Sé que esta parte de la Escritura no gusta a mucha gente. Y al que menos le gustan estas verdades es al enemigo de Dios, que quiere colocar al hombre en el lugar que corresponde a Dios. Es nuestro enemigo, el adversario, el diablo, que está procurando que los hombres hagan esfuerzos para alcanzar por méritos propios, por derecho propio, y puedan presentar una factura de obras delante de Dios, y Dios, pagando esa factura, cancele su pecado. No está en la Biblia. La salvación es de Dios. Nadie más que Dios salva. Nadie más que Dios opera en el corazón rebelde y contradictor del hombre. Nadie más que Dios ilumina al hombre, no por fuera, sino por dentro, para que le resplandezca en el interior, en la intimidad, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y solamente cuando Dios opera de esta forma y las tinieblas son iluminadas, nace la fe que se deposita en el Salvador y se recibe con ese acto del hombre, creyendo en Cristo, el perdón de los pecados y la vida eterna. Que Dios nos ayude a entender claramente esto. ¿Será una bendición grande? ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Eres salvo por gracia? ¿Has recibido al Salvador y le has dado tu vida para que Él te reciba y te convierta por adopción en un hijo de Dios? ¿Lo has hecho? Entonces lo que tienes que hacer es glorificar a Dios y decirle: Señor, gracias por todo cuanto has hecho por mí.